Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy es día de audiencia. Se acaban de publicar los datos del EGM. La SER revalida su liderazgo de la radio en España con 4.592.000 oyentes, según los datos de la primera ola de este año del Estudio General de Medios. La cadena SER sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento. La SER supera a COPE en casi 500.000 de oyentes y prácticamente duplica la audiencia de Onda Cero. Hoy por hoy, el espacio dirigido por Ángeles Barceló, este programa que escuchan, sigue siendo el programa líder de las mañanas con una audiencia de 3.200.000 oyentes y marca ya 8 olas consecutivas por encima de los 3 millones. Supera en 107.000 oyentes a Herrera en COPE y suma 1.384.000 oyentes de diferencia respecto a más de uno en Onda Cero, que sigue siendo la tercera opción. Hora 25, dirigido por Aimar Bretos, marca su mejor año al frente del programa, lidera la noche informativa de la radio española con 1.075.000 oyentes por encima del 1.046.000 de la linterna de Ángel Expósito. La brújula de Onda Cero cierra con 551.000. Con Javier Casal al frente, Hora 14 consigue 611.000 oyentes y lidera en su tramo horario el mediodía de la radio española de lunes a viernes, igual que Hora 14 del fin de semana, con Aida Bao, que alcanza los 462.000 oyentes. La SER es también la cadena preferida de las tardes de la radio. La Ventana de Carlas Francino sigue siendo el programa más escuchado de las tardes, con 1.124.000 oyentes, doblando la audiencia de sus competidores. Y A Vivir, que son 2 días, de Javier del Pino, refuerza su liderazgo en las mañanas del fin de semana, marcando récord histórico los sábados con 2.293.000 oyentes, mientras que los domingos tiene 2.079.000. En las madrugadas, El Faro de Mara Torres alcanza los 201.000 oyentes y Si Amanece nos vamos con Roberto Sánchez consigue 125.000 oyentes. Todos los programas deportivos de la SER son líderes. Carrusel Deportivo con Dani Garrido lidera el fin de semana en su horario con un promedio de 1.915.000 oyentes, 100.000 más que Tiempo de Juego de COPE. El Larguero, que dirige cada noche Manu Carreño, lidera las noches deportivas con 796.000 oyentes y se distancia del partidazo de COPE en 122.000 personas. 506.000 oyentes siguen a Francisco José Delgado Apacojó en SER Deportivos. Hora 25 Deportes es líder también con 319.000 con Jesús Gallego. La radio musical mantiene el liderazgo de los 40, a la que siguen 2.978.000 oyentes. El programa Despertador anda ya con Dani Moreno y Cristina Bosca consigue 1.726.000 oyentes. Cadena Dial cierra con 1.512.000 oyentes. Atrévete, dirigido por Jaime Moreno, alcanza los 848.000 seguidores. La SER también lidera el ranking de la radio digital en streaming y podcast con 1.388.000 oyentes. Y por otro lado, el diario El País continúa siendo líder de la prensa española con 854.000 lectores. Es su mejor dato en los últimos años. Prisa Media lidera el consumo de audio en España por delante de todas las plataformas de música y podcast con 9.964.000 oyentes diarios. Muchas gracias y a seguir trabajando. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Esta mañana el repaso a las noticias lo vamos a empezar con un incidente que sucedió ayer en el Pleno del Congreso. En mitad del debate se oye una bronca entre los escaños. Dicen en Esquerra que un diputado de Vox, José María Sánchez, protagonista de otros incidentes en la Cámara, por cierto, increpó a uno de sus diputados, a Jordi Salvador. En Vox dicen que fue al revés, que fue él el increpado. Mientras en la tribuna interviene un compañero de su partido, de Vox, José María Sánchez, sube a la tribuna para interpelar a la letrada. Un segundo. Señor Sánchez, deje usted tranquila a la letrada, que nada tiene que ver en esto. Señor Sánchez, le llamo al orden por segunda vez. Reprendido por quien en ese momento está presidiendo la sesión, que es el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, Sánchez baja de la tribuna. Aunque cuando Celis le reprende, Sánchez sube unos pocos escalones hacia la tribuna de oradores. Y le advierto que si le tengo que llamar una tercera vez, será expulsado del hemiciclo. Señores. Luego baja, él vuelve a su escaño, la sesión se retoma, el diputado de su grupo acaba su intervención, el pleno sigue, la bronca también. Lo siguiente que se ve es a este diputado, a Sánchez, de nuevo ya en la tribuna, pero no ya para increpar a la letrada, sino para encararse directamente con el presidente del pleno en ese momento, al que va a buscar a su escaño en la presidencia del Parlamento. Un momento, señoría. Perdóname, tú no puedes consentir, tú no lo puedes consentir. No lo puedes consentir de ninguna manera. Se dirige
así en este tono, tú no puedes consentirlo de ninguna manera, le está diciendo Sánchez a Gómez de Celis. Se acerca un ujier, Celis señala con su mano derecha al diputado de Vox que se vaya, que baje de la tribuna. Sánchez le sigue increpando, al final este diputado se va, Celis le echa. Señoría, en base al artículo 103 y 104, habiendo sido llamado por segunda vez, el señor Sánchez queda expulsado de este pleno aplicándole el artículo 104.1. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Gómez de Celis estuvo anoche en Hora 25. Si le soy sincero, lo único que pensaba es por dónde me iba a llegar el sopapo, pero no lo entendía muy bien. Yo creo que me reclamaba algo que era imposible, tanto la presidenta en un primer momento como a mí después, porque el primer incidente lo tiene con la presidenta del Congreso, reclamando algo que nosotros nos es imposible intervenir, puesto que no llegamos a entender ni a escuchar lo que se pueden cruzar en bancadas que están muy alejadas de la presidencia, ¿no? Y lo que nunca, yo no lo recuerdo y los más viejos del lugar tampoco, pues que alguien se subiera al estrado. Solo recordamos todo, solo nos viene a la cabeza pues otra subida del estrado mucho más dramática también para la democracia española, pero de posiciones muy, muy parecidas, ¿no? El diputado José María Sánchez defendió a la salida del pleno su comportamiento. Mire, yo las imágenes tendría que verlas. Yo no, yo lo que me arrepiento es de que esto dé lugar a este tipo de revuelo en el que creo que el afectado, el perjudicado soy yo, porque soy el ofendido. Eso es lo que ocurrió ayer en el Congreso, donde hoy vuelve a haber pleno con sesión de control, aunque hoy no está Pedro Sánchez, que sigue su viaje a China. En todo caso, este episodio de ayer sitúa el foco sobre Vox en un momento en el que el partido de Abascal, que va purgando a los críticos, trata de reubicarse tanto en el contexto nacional como en el internacional. Aquí en España siguen abiertas las negociaciones que se alargan con el PP para los gobiernos de Extremadura, de Aragón, de Castilla y León. Mientras el CIS andaluz dejó ayer a Moreno Bonilla al borde de poder repetir la mayoría absoluta en Andalucía, donde Vox sumaría más escaños de los que tiene ahora, aunque frena su crecida de otros barómetros. Sin Orbán en Hungría, su aliada Meloni acaba de tomar distancias con Trump por sus críticas al Papa, algo que Vox evitó hacer al principio. Y la verdad es que Trump sigue la misma línea. Hace de hecho unas pocas horas ha escrito en su red social: ¿alguien puede hacer el favor de decirle al Papa que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes y que es inaceptable que tenga una bomba nuclear? Como la primera ministra italiana Meloni salió en defensa del Papa, Trump dijo de ella: pensé que tenía valor, me equivoqué. Cuando si è amici, quando si ha degli alleati, Y ella, Meloni, le contestó que la relación de amigos, de aliados, implica tener el coraje de poder decirse entre ellos la verdad cuando están de acuerdo y cuando no. Va cambiando el contexto y ahora Vox trata de resituarse. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Trump ha tenido que topar con la Iglesia y con una de las principales aliadas de Vox en Europa para que los de Abascal marquen ciertas distancias. El lunes no quisieron valorar las críticas del presidente de Estados Unidos al Papa, pero ayer se desmarcaron. Me parece que quiso hacerse el gracioso y se pasó de frenada. De hecho, el propio Trump ha eliminado varios de los tuits relacionados con esa discusión. Yo creo que esto demuestra todo lo que estamos. Las tiranteces del estadounidense con Meloni también dejan a Vox en tierra de nadie sin saber dónde posicionarse. Es como si se pelean papá y mamá, reconocen fuentes de la formación. Otras voces del partido sostienen que la cercanía cultural hace más fácil entenderse con la italiana y se distancian del tono que está usando Trump. Aseguran que sus posiciones son más difíciles de trasladar a España que las de Meloni. En público, sin embargo, intentarán no tomar partido. La ultraderecha española, con fuertes vínculos políticos y económicos con sus aliados internacionales, prefiere no perder amigos después de la caída de Orbán. De manera que ahora, visto lo visto, Vox empieza a marcar tímidas distancias con Trump, en torno al que sigue girando casi toda la actualidad. En el gobierno creen que sale reforzada la posición de Pedro Sánchez, la posición que adoptó desde el primer día, su no a la guerra, y destacan su viaje oficial a China. El gobierno se apoya sobre todo en esa agenda internacional e intenta combatir la falta de apoyos para los presupuestos con medidas como el decreto contra los efectos económicos de la guerra o la regularización de personas migrantes que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Enviado especial a Pekín, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno confía en el tablero geopolítico para contrarrestar, por ejemplo, las consecuencias de los casos de corrupción.
De hecho, la intención de Sánchez es esa, seguir apostando por la agenda internacional, que es el terreno en el que la Moncloa cree que se van a dar los debates importantes, más allá de la insistencia de la derecha por llevar todo el foco a la presión judicial o a los casos de corrupción, un elemento que reconocen que distorsiona la acción del Ejecutivo. De hecho, la decisión de Peinado sobre Begoña Gómez es lo único que ha empañado el viaje de Sánchez a Pekín. El presidente optó ayer por no cuestionar al juez de manera directa, dejar que lo hiciesen sus ministros desde Madrid para no hacer más grande la polémica, pero en el gobierno defienden que la apuesta por ganar peso en el plano geopolítico en un momento de tantas turbulencias de todo tipo es lo que tendrá impacto real en la ciudadanía. Dan un dato para demostrar que el empeño por engrasar las relaciones con Pekín tendrá frutos tangibles. En 2025 las inversiones directas chinas en España se incrementaron más de un 300% respecto al año anterior, y en el equipo del presidente aseguran que tras esta visita el interés es aún mayor. Volveremos a Pekín en el abierto. Ayer se vieron ya las primeras colas de personas migrantes en algunos consulados por este proceso de regularización que respaldan la patronal o la Iglesia y que critica el PP. Porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible. No hay control suficiente, no hay condiciones suficientes, no hay exigencias suficientes. Alienta a las mafias. Se traslada el mensaje de que España es un chollo para las mafias, dado que aquí podrá entrar cualquiera. El gobierno de Díaz Ayuso en Madrid dijo que recurriría a la medida, que es lo que anunció anoche también, que iba a hacer la Generalitat Valenciana. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. La Generalitat entiende que el decreto llega sin ningún tipo de previsión, tampoco recursos, que saturará la sanidad, la educación y los servicios sociales, ámbitos que ya tienen una elevada presión asistencial en la Comunitat Valenciana. La Generalitat solicitará la adopción de medidas cautelares mientras se resuelve el recurso para evitar efectos inmediatos que puedan tensionar el sistema público autonómico. Y el Consell le pide al Gobierno que abra un proceso de diálogo con las autonomías que permita abordar la cuestión migratoria desde la corresponsabilidad institucional, la suficiencia financiera y la planificación efectiva. Decíamos que el Gobierno logró aprobar el decreto con las medidas económicas contra la guerra, pero como recordarán, el Ejecutivo aprobó un segundo decreto tras la polémica entre el PSOE y Sumar con la prórroga de los alquileres. Ese decreto que ha generado tanta inquietud entre los inquilinos porque ahora mismo está en vigor, pero puede decaer cuando se tenga que votar y convalidar en el Congreso, cosa que será dentro de 2 semanas. Y ahora mismo en el Gobierno admiten que es muy posible que decaiga. De hecho, Sumar está intentando convencer a Junts para que respalde la medida hasta el punto de que la formación ha llegado a plantearse acercarse a los independentistas con el debate de la prohibición del burka que ayer llegó al Congreso. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En su intento por sacar adelante su gran baza, como es el decreto de la prórroga de los alquileres, Sumar apura las opciones para convencer a Junts, el partido que ahora mismo tumbaría esta norma. Y para ello no ha escatimado en fórmulas, desde reuniones con responsables de la formación hasta mostrar gestos con Junts. Ayer hubo debate interno en Sumar y se planteó no rechazar la propuesta de Junts de prohibir el burka. Finalmente, Sumar optó por el no ante la postura inflexible de los independentistas con la prórroga de los alquileres. Fuentes del socio de gobierno asumen que la negociación será compleja, pero son optimistas. Hay agua en la piscina, dicen diputados y ministros de Sumar, algo que niegan desde Junts. Ni negociación ni acercamiento, y por no haber, nos dicen en Junts, no hay ni agua ni piscina. Una situación que asumen en el PSOE. El socio mayoritario del Ejecutivo dejará la iniciativa negociadora en Sumar, aunque reconocen que tendrán que intervenir si Junts rebaja su postura con este decreto. Un decreto, por cierto, que se votará finalmente el martes 28 de abril. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Será hoy un día de sol y de subida de las temperaturas, Jordi Carbó. Ahora hace frío, pero durante la tarde el ambiente será muy suave, con máximas de 20-25 grados en la mayor parte del país. Con sol, como decía, solo algunas nubes con chubascos muy aislados en el Cantábrico y en Galicia. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Dice Donald Trump, esto se lo ha dicho a un periodista de televisión de Estados Unidos, que si él no fuera presidente, el mundo estaría hecho pedazos. Y defiende su gestión en plena guerra de Irán, alimentando la posibilidad de que vuelvan a reunirse delegaciones de su país y de Irán tras el fracaso de su primer encuentro. Quedan 2 días increíbles por delante, ha dicho también el presidente de Estados Unidos, que añade que no está preocupado en absoluto por la derrota de Orbán en Hungría y que le gusta el nuevo primer ministro de ese país, Magyar, porque cree que es un buen hombre. Esto mientras Washington ha acogido una reunión, de momento más simbólica que práctica, entre
Israel y Líbano. En Estados Unidos está Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenos días. Hola Ángels, buenos días. Israel y Líbano han acordado iniciar conversaciones directas entre ambos países. Es un paso relevante entre dos naciones que no tienen relaciones diplomáticas y que técnicamente están en guerra desde 1948. Lo que genera más dudas es qué efecto puede tener cualquier acuerdo entre Israel y Líbano sobre Hezbollah, porque Beirut no tiene ningún control sobre la milicia chií. Fueron casi 3 horas de reunión de escaso peso político, porque las delegaciones estuvieron encabezadas por los embajadores, con el secretario de Estado como anfitrión. Pero aún así, Marco Rubio destacaba la trascendencia del momento. Esta es una oportunidad histórica, decía. Somos conscientes de que trabajamos contra décadas de historia y complejidades. Rubio aseguró que este solo es el inicio del proceso, que llevará tiempo. Sin embargo, Israel y Líbano comparten el diagnóstico. Hezbollah es un problema. El embajador israelí decía que habían descubierto que están en el mismo lado de la ecuación y que hay que desarmar a la milicia chií. La situación en Líbano es una de las 3 patas del problema. Las otras 2 son el programa nuclear iraní y el estrecho de Hormuz, aunque Estados Unidos se esfuerza por separar ambas del Líbano. No quiere que Teherán lo incluya en la ecuación. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El Vaticano investiga al obispo de Jaca y Huesca por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de un sacerdote en su etapa al frente de los Escolapios. La víctima tenía 11 años. Cuando ocurrieron los hechos en México, se llama Javier Alcántara, estuvo anoche en Hora 25. El 10 de mayo del 2025 yo interpongo la denuncia en la fiscalía de mi país. En ese momento, los Escolapios me retiran la beca que yo tenía en la universidad a 5 materias de terminar la carrera. Me retiran la beca y me exigen un pago incuantificable de dinero para que yo pueda seguir estudiando. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.